Significado de la película Autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 23.07. 2021 actualizado 23.07. 2021 Tra el estreno del thriller dramático Amalo a todo, se le calificó inmediatamente como la segunda contención. Pero la película no es un doble de esta série. En Bogomolov, historia patriarcale de como las niñas se sientan en el cuello de los hombres ricos que quand on los placer de la mort. Para vivir a expensa de otra persona. En Amalo a todo, la protagonista manipula a su admirador, los estafa por dinero, pero nunca vive con ello. El objetivo de la estafadora amorosa es ganarse una vida cómoda, que no pretende asociar a ninguno de los objetos de su negocio. Agranovich ha hecho una película feroz, rabiosa, impulsora, no sobre la mort en venta, sino sobre una virtuosa de su oficio. Una mujer atrevida y desesperada emprende una ardua maquinación para encontrar la libertad con la ayuda de un montón de dinero. Según su ideas, 1 million de euros es el tamaño de la garantía de una vida en la que no habrá necesidad ni rutina, y no podrá depender de nadie. Pero amará a alguien en esta vida? Esta es la pregunta, cuya respuesta es la más importante desde el punto de vista del autor de la ID, guionista y director de la película. El espectador se entra del hecho de que la joven codiciosa y embustra se llama Alexandra Solo al final de la película. Al relacionarse con los hombres, se presenta con diferentes nombres, Vera, Nadia, Lyuba, y se reencarna con la habilidad de una artista. El influyente oligarca Gleb está dispuesto a resolver cualquier problema de una joven estudiante de familia pobre. El encantador hombre de negocio Tolik se apiada y mima a una huérfana con minifalda y pelo rosa. El talentoso informático Dima está enamorado de una belza fatal víctima de la discordia familiar. En relación con cada uno de ellos, Vera Nadiluba tiene un claro plan para levarse el dinero, se ello roba a uno de ellos, as pagar. Al otro para deshacerse de ella y el tercero se deja caer, deseoso de conquistarla. Sacha no solo manipula a hombre rico, sino que los divorcia según un complot plan, haciéndole experimentar la euforia del amor y la felicidad. No le interesa ello que ocurre en su alma, ni déput de que se revele el engano. Pero cada uno de ellos realiza acto digno, es capaz de amar de verdad y merece un sentimiento recíproco. Y entonces se comprende que el problema está en la propia heroína, en el hecho de que ella, con toda su habilidad para representar pasiones amorosa teatral criminal, ella misma no puede experimentar ese sentimiento. Los hombres a los que engana puden, pero ella no, porque nunca ha conocido el amor de sus seres queridos. Tra uno cuanto episodio clave, el espectador se da cuenta de donde proceden la ira y la insensibilidad Sacha, su dominio absoluto. De cualquier situación crítica, su autocontrol y su deseo de sommeter a los demás, ello la necesitan a ella, no al rêve. La vela en su présente fut impuesta por un trauma psicológico de la infancia, en la que no hubo amor paterno. La niña fut infeliz desde pequeña, ello que llevó a la falta de amor propio en la edad adulta, al miedo y a la incapacidad de amar. Con fuerza, desinteresadamente, de verdad. En uno de los planos vemos a Sacha conteniendo a duras penas los soloso cuando le pregunta a su madre porque no le leía cuento de hada de pequeña. Es imposible ver sin lágrima el episodio en el que, entre la visión de una niña ensangrentada, su propia madre no se interesa en absoluto por ello sucedido. La mujer solo quiere dinero. Ella y su friki sobrino son pobres en algún lugar de los bosques solo esperan de su exitosa hija subvención, para vivir. Resulta que el leitmotiv de la película no es el deseo de ganar en la batalla por 1 million, sino un intento de amortiguar con ese dinero el dolor interior que le causa la sensación de su propia irrelevancia. La protagonista se prueba diferentes imágenes, haz girar la cabeza de varios hombres a la vez, consiguiendo dinero de ello, pero los verdaderos motivos de su comportamiento son otros. La clave para entender el cuadro en su conjunto, el verdadero rostro de Sacha, sin fingimiento ni mentira, con una terrible fractura y dolor en su interior.
Pero discernir a la verdadera chicano est possible de inmediato. En las entrevista, la autora de Love Them All a dicho en repetida ocasión que la creación de la imagen de la protagonista se inspiró en los personajes femeninos de las películas de Luc Besson. Ali la superhéroïna que acaban siendo débil, salvada por un hombre. Así que Agranovich no promueve las ideas del feminismo en su película. No empuja en absoluto a admirar a esta mujer ni a condenarla. Mas bien quiere que el espectador sympathice, empathice o se compadezca, a pesar de. El prototipo de Verana Diluba fut Nikita, de Bessonov. Pero su arma no son arma de fuego, sino cerebro, y esa es su fuerza y su debilidad. E una virtuosa de su oficio y un monstruo génial del que al final se siente lastima. Una lastima que se manifiesta claramente en la actitud del autor hacia su personnage. Basta recordar la escena en la que una muchacha solitaria, haciendo pasar por novata por el objeto de su negocio, se sienta en la escalinata de la universidad. Alrededor irrabia la juventud, los chicos flirteant y se besant, y ella está alejada de todo. El punto de la película es que en la fórmula de la protagonista sobre libertad por €1,000,000, algo no ha cuajado. El amor es dinero, el dinero es libertad. Pero el amor, según la película, no se puede comprar, es lo que significa que ella no podrá encontrar la libertad deseada. Admin.